La civilización maya no surge de la noche a la mañana, su historia se extiende por milenios y se divide en etapas reconocibles, preclásico aproximadamente 2000 a.C. a 250 después de Cristo. En el preclásico temprano aparecen aldeas agrícolas asentadas alrededor del cultivo del maíz, la domesticación de plantas y la vida en comunidades sedentarias. Hacia el preclásico medio y tardío se consolidan centros ceremoniales y agrícolas que evolucionan en ciudades-estado con alta complejidad social. El clásico es la época de florecimiento, aparecen las grandes ciudades con plazas, pirámides, palacios, estelas con inscripciones, sofisticados sistemas calendáricos y una jerarquía política y religiosa muy desarrollada. Se construyen obras monumentales en Tikal, Palenque, Copán, Calakmul y otros núcleos. La vida cultural y científica alcanza niveles sorprendentes en astronomía, escritura y matemáticas. A diferencia de imperios centralizados, como el romano, los mayas se organizaron en ciudades-estado independientes, cada una con su gobernante corte y élite, que rivalizaban y se aliaban según intereses políticos y económicos. Estas ciudades-estado eran núcleos urbanos con centros ceremoniales, palacios, plazas y barrios laborales. Su autonomía provocó ciclos de guerra, diplomacia y comercio. El poder de la Jab se sostenía en la legitimidad religiosa, el gobernante actuaba como intermediario entre dioses y gente, realizaba rituales, inauguraba calendarios y mandaba construir monumentos. Las élites controlaban excedentes agrícolas, tributos y el acceso al conocimiento. El periodo clásico es la Edad Dorada Maya, surgieron centros urbanos monumentales con arquitectura monumental e intensa actividad intelectual. Tikal, en la actual Guatemala, fue una de las ciudades más extensas, sus plazas y pirámides dominaban la selva. Calakmul, en el Petén mexicano, rivalizó con Tikal por la hegemonía regional, encabezando una red de aliados. Palenque, en Chiapas, destacó por la calidad arquitectónica y por obras de arte refinado, además de las inscripciones que nos permiten reconstruir la biografía de gobernantes como Pacal. Copán, en Honduras, es célebre por su escultura en alta calidad y por una secuencia dinástica extremadamente bien documentada en estelas y altares. En esta época la sociedad alcanzó un alto grado de especialización, sacerdotes astrónomos, escribas jeroglíficos, artesanos de jade y cerámica, y una red comercial que cruzaba Mesoamérica. La historia maya está hecha de gobernantes que combinaron acción política, ritual y mecenazgo arquitectónico. Cainich Hanab, Pacal el Grande, de Palenque, reinó en el siglo VII y dejó sorprendentes obras dedicatorias, el Templo de las Inscripciones, que muestran su extraordinaria genealogía y visión política. Hassab-Chan Kaabili de Tikal, siglo VIII, renovó la gloria ticaleña tras derrotar a Calakmul, erigiendo grandes monumentos que consolidaron su legitimidad. Otros personajes como Yaxcauca, Mo, fundador de Copán, y Cainich Yaxcauca, Mo, figura dinástica en Copán, son testimonio de linajes que usaron matrimonios, guerras y rituales para legitimar su dominio. Estos gobernantes no solo hicieron la guerra, eran arquitectos de memoria y patronos de la escritura, encargando estelas y rituales que preservaran su nombre por generaciones. Los mayas desarrollaron uno de los sistemas de escritura más complejos y logrados del continente americano, la escritura jeroglífica que combinaba signos fonéticos y logográficos. Grabada en piedra, estelas, dinteles, pintada en cerámica y plasmada en códices de papel de corteza, la escritura permitía registrar genealogías, eventos rituales, calendáricos y hechos bélicos. Solo 3 códices prehispánicos completos sobreviven, 3 de Madrid y París, aunque fragmentos mayores y textos chinos proporcionan complementos, muchos otros se perdieron por la acción del tiempo y la conquista. El desciframiento parcial de los glifos en el siglo XX permitió correlacionar fechas, leer nombres de gobernantes y eventos, y comprender la mentalidad maya. La escritura fue un instrumento político, registrar victorias, legitimar dinastías y fijar rituales. La astronomía maya es famosa por su precisión. Observaban el Sol, la Luna, Venus y otras estrellas para sincronizar rituales, siembras y ceremonias. Desarrollaron varios calendarios, el Tzolkin, 260 días, sagrado, el Jaab,
365 días, civil, y el cuenta larga, ciclos de largos periodos, que permitía fechar eventos con exactitud. El calendario de la cuenta larga, que sitúa fechas absolutas, ha sido crucial para la cronología maya. Los registros de movimientos de Venus eran usados para planificar guerras y rituales, la periodicidad y ciclos de cuerpos celestes eran entendidos con gran minuciosidad. Los astrónomos sacerdotes observaban desde templos orientados y alineados con fenómenos solares y estelares, integrando cielo y política, los eclipses o la aparición de Venus podían presagiar buenos o malos augurios, afectando decisiones de guerra o ritual. Los mayas alcanzaron un desarrollo matemático notable, incluyendo el uso del valor posicional vigesimal, base 20, y, lo más notable, la noción del cero escrita como un símbolo en sus inscripciones mucho antes que muchas culturas antiguas. Este cero no solo facilitó cálculos calendáricos de gran precisión, sino que permitió operaciones en astronomía y para registrar lapsos largos en la cuenta larga. Los notables sistemas numéricos permitieron contabilizar tributos, planificar ciclos rituales y calcular grandes periodos históricos. Su empleo del cero es una demostración de abstracción conceptual avanzada y autonomía intelectual. La arquitectura maya combina funcionalidad, simbolismo y adaptación a la selva. Las pirámides ceremoniales, no siempre tumbas, a diferencia de Egipto, eran plataformas para altares y templos, focos del ritual público. Los palacios albergaban a la élite y administraban el poder, plazas y calzadas conectaban conjuntos ceremoniales. Los observatorios y edificios con orientaciones astronómicas muestran su alineación con el cielo. El material constructivo varía, corteza caliza en la península y piedra en áreas montañosas, las fachadas se decoraban con estuco policromado y bajorrelieves. El juego de pelota, con canchas en casi todas las ciudades, era arquitectura social y religiosa, su espacio marcaba un cruce entre deporte, rito y política. La arquitectura maya, con su escala y ornamento, es lectura de ideología, la ciudad misma era un teatro de poder donde el movimiento ritual reafirmaba el orden cósmico y social. La religión maya era compleja, politeísta y profundamente imbricada con la política. Creían en un mundo articulado por niveles, cielo, tierra e inframundo, Xibalbá, y en la necesidad de mantener el equilibrio mediante ofrendas, sacrificios y rituales calendáricos. Los dioses representaban fuerzas naturales y sociales, Chaak, dios de la lluvia, Itzamna, dios creador /diagonal astral, Kukulkan /diagonal Quetzalcóatl, serpiente emplumada, y muchas deidades locales. El sacrificio, tanto de animales como, en ocasiones, humano, prisioneros o sacrificios voluntarios de la élite, era acto comunicativo con lo divino. Las prácticas incluían autosacrificio, sangre como ofrenda, danzas, música y fungían para legitimar al gobernante que actuaba como mediador. El colapso maya del clásico terminal no fue un evento único ni universal, varias ciudades declinaron, mientras otras perduraron o se transformaron. Las causas son múltiples y entrelazadas, presiones ecológicas, deforestación, pérdida de suelo, sequías, estrés por sobrepoblación y degradación agrícola, conflicto militar intensificado entre ciudades-estado, crisis política interna que afectó la legitimidad dinástica y alteraciones en redes comerciales. La evidencia arqueológica sugiere episodios de abandono urbano, reducción en la construcción monumental y cambios en la organización del paisaje. Tras el colapso, surgió el posclásico con reubicaciones de poder hacia el norte, Yucatán, con influencias toltecas y posteriores mexicas. La política maya se sostenía en una élite dinástica que articulaba poder religioso y militar. En cada ciudad-estado, el Ahab o Kaul-Ahab, gobernante, era la figura central, no solo dirigía la guerra y la administración, sino que actuaba como intermediario entre los dioses y la población. Su legitimidad se afirmaba mediante rituales de ascenso, matrimonios dinásticos, construcciones monumentales y la inscripción de hazañas en estelas. La corte incluía sacerdotes, escribas, guerreros de élite, artesanos especializados y administradores que manejaban tributos y tierras. La nobleza controlaba excedentes agrícolas y el acceso al conocimiento, los escribas eran custodios de la memoria colectiva, registrando genealogías y fechas importantes.
Las mujeres de la élite, reinas, madres y princesas, desempeñaban roles políticos cruciales, actuando como regentes, fundadoras de dinastías aliadas y agentes de legitimación a través de matrimonios. La política maya se articulaba con redes clientelares, gobernantes regionales y señores locales mantenían lealtades fluctuantes que podían transformarse en alianzas o enemistades. Esta fragmentación política fomentó ciclos de conflicto y cooperación, victorias y derrotas se inscribían en piedra para justificar reclamaciones de poder. La legitimidad dinástica se renovaba con rituales que vinculaban la cosmovisión, el linaje como reflejo del orden cósmico, con la gobernanza diaria. El resultado fue un sistema donde la política no era solo administración, sino performatividad religiosa y memoria pública. La economía maya combinaba agricultura de subsistencia con comercio regional e interregional. El maíz era la base alimentaria y simbólica, además cultivaban frijol, calabaza, yuca en algunas regiones, cacao, valioso también como moneda, y productos especializados como algodón y fibras. Las chinampas eran menos comunes que en Mesoamérica Central, pero en regiones lacustres existían técnicas hidráulicas y sistemas de irrigación localizados. Más allá de la producción local, el intercambio era clave, rutas terrestres y fluviales conectaban la península de Yucatán con el corredor del Petén, las tierras bajas hondureñas y las costas del Pacífico y Atlántico. Mercancías valiosas incluían jade, obsidiana, para armas y herramientas, conchas marinas, plumas de quetzal, cerámica fina, sal y cacao. Los pochtecas o comerciantes de larga distancia no eran exclusivos de la tradición mexica, los mayas también desarrollaron redes de mercadeo que ligaban productos suntuarios a élites de áreas lejanas. El comercio no era solo económico, sino un vehículo de difusión cultural, estilos artísticos, mitologías y tecnologías se propagaron a través de esas rutas. La redistribución de tributos también sostenía a las élites urbanas, pueblos subordinados entregaban bienes y trabajo para las ceremonias y construcciones. Durante el Clásico, la economía mostró complejidad, especialización de oficios, talleres artesanales, talleres de escultores y la producción de bienes de prestigio que circulaban entre cortes y mercados rituales. En síntesis, la economía maya era una mezcla de agricultura productiva y comercio sofisticado, tejido con la política y la religión. La guerra fue un componente estructural de la política maya, no solo buscaba territorios, sino prestigio, tributos y prisioneros para el sacrificio ritual. Las campañas variaban desde redadas relámpago hasta campañas prolongadas para someter ciudades enemigas. Las tácticas incluían emboscadas en la selva, asedios a centros ceremoniales y uso de rutas fluviales para despliegues rápidos. Las armas habituales fueron lanzas, macanas con láminas de obsidiana, arcos, hondas y escudos de madera. La organización militar se articulaba desde la élite, líderes guerreros, órdenes de caballería local, no en sentido literal de caballos, y unidades de guerreros especializados. La captura de prisioneros era motivo de exhibición pública, los sacrificios en plazas fortalecían la teatralidad del poder. Las guerras también repercutieron en la demografía, desplazamientos, abandono de centros y realineamientos de poblaciones. A nivel simbólico, el ejército era un instrumento de legitimación, victorias eran talladas en estelas y muros para perpetuar el prestigio de la dinastía. Intensas rivalidades, como la larga pugna entre Tikal y Calakmul, reconfiguraron alianzas y dinastías. En tiempos de estrés ambiental y social, la guerra intensificada pudo precipitar colapsos locales, en otros casos, la guerra permitió la consolidación de hegemonías regionales. El arte maya es rico y variado, esculturas monumentales, bajorrelieves, códices policromados, cerámica finamente pintada, mosaicos de concha y joyería de jade. La iconografía mezclaba figuras zoomorfas, deidades, ancestros y motivos astrales, los colores y los materiales tenían significados específicos, el jade era símbolo de vida y élite, el azul maya, índice de preciosidad por su relación con pigmentos minerales y orgánicos, estaba asociado a lo sagrado y lo funerario. Los bajorrelieves narrativos en estelas y dinteles cuentan biografías dinásticas, las imágenes de sacrificio, sacrificantes y rituales refuerzan la unión entre linaje y cosmos. Los escultores y ceramistas trabajaban en talleres cortesanos que producían para la élite, las piezas de prestigio circulaban como ofrendas o dotes matrimoniales.
El arte también fue vehículo de propaganda política, las representaciones idealizadas del gobernante eran usadas para legitimar autoridad y perpetuar memoria. A su vez, la combinación de texto y imagen en inscripciones convierte al arte maya en fuente primaria para entender su historia y religión. Así, la estética maya es al mismo tiempo estética, ideología y documento histórico. Las mujeres mayas ocuparon roles diversos y fundamentales. En la esfera doméstica eran responsables de la cocina, el tejido, la agricultura de subsistencia y el cuidado de la familia, actividades centrales para la reproducción social. En la élite, las mujeres podían ser reinas, regentes y actrices políticas, ejemplos históricos como Lady Sexca muestran que ejercían autoridad pública y militar. Las mujeres también eran sacerdotisas y mediadoras rituales en ciertos cultos, participaban en ceremonias de fertilidad, parto y ritos domésticos. El matrimonio y las alianzas dinásticas usaban a mujeres como puentes entre linajes, fortaleciendo redes políticas. En términos económicos, la producción textil femenina tenía valor ritual y comercial. Además, las fuentes iconográficas muestran mujeres en roles rituales complejos. Las inscripciones, cuando mencionan mujeres, las vinculan con genealogías y legitimidad. Por tanto, la vida de las mujeres era central tanto en la reproducción cotidiana como en la política simbólica y ritual del mundo maya. Los mayas desarrollaron un sistema numérico basado en el número 20, conocido como sistema vigesimal. Utilizaban tres símbolos principales: el punto representaba la unidad, la barra equivalía a 5, y un símbolo con forma de concha significaba el 0. Este último fue uno de los mayores logros matemáticos de la humanidad, ya que los mayas fueron de las primeras civilizaciones en usar el 0 como valor posicional real. Su dominio de las matemáticas permitió la creación de calendarios precisos y la medición exacta de ciclos astronómicos. Este sistema se utilizó en monumentos, códices y registros administrativos, demostrando que su conocimiento no era meramente simbólico, sino aplicado. El jade era una de las piedras más valiosas para los mayas, mucho más preciada que el oro. Este mineral verde simbolizaba la vida, el maíz, la fertilidad y el poder divino. Solo los gobernantes, sacerdotes o individuos de alta jerarquía podían portar objetos de jade, los cuales eran usados en rituales, joyería y ofrendas funerarias. Las máscaras funerarias de jade, como la del gobernante Pacal de Palenque, se elaboraban con cientos de piezas talladas a mano. El verde representaba la conexión con el mundo espiritual y con la naturaleza, especialmente el maíz, considerado sagrado. La cosmovisión maya dividía el universo en tres niveles principales: el mundo celestial, el mundo terrenal y el inframundo, conocido como Xibalbá. Cada uno estaba habitado por diferentes seres, dioses y espíritus. El cielo estaba compuesto por 13 niveles, mientras que el inframundo tenía 9. El árbol sagrado, la ceiba, servía como eje cósmico que conectaba los tres planos. Los sacerdotes y reyes realizaban rituales para mantener el equilibrio entre estos mundos, mediante sacrificios, ofrendas y ceremonias dedicadas a las deidades. Palenque fue una de las ciudades más sofisticadas del mundo maya clásico, ubicada en el actual estado de Chiapas, México. Destacó por su arquitectura refinada, esculturas intrincadas y el uso de inscripciones jeroglíficas que documentaban eventos históricos y dinásticos. El Templo de las Inscripciones, donde se halló la tumba del rey Pacal, es una de las estructuras más emblemáticas. A diferencia de otras ciudades mayas, Palenque incorporó techos abovedados, relieves detallados y una planeación arquitectónica enfocada en la armonía con el paisaje natural. Su arte reflejaba la espiritualidad y el poder político del linaje gobernante. Los mayas desarrollaron manuscritos llamados códices, elaborados con papel de corteza de higuera, conocido como amate, recubierto con una capa de calorías. En ellos registraban conocimientos astronómicos, rituales, genealogías y profecías. De los cientos que existieron, solo 4 códices auténticos han sobrevivido: el Códice de Dresde, el Códice de Madrid, el Códice de París y el Códice de Grolier. Estos textos muestran la precisión matemática y astronómica maya, así como su profunda espiritualidad. Los mayas consideraban la muerte como una transición hacia otro plano de existencia, no como un final.
Los gobernantes eran enterrados con ofrendas, joyas, cerámica y alimentos, destinados a acompañarlos en su viaje al más allá. Algunos eran depositados en tumbas dentro de templos o pirámides, mientras que los comunes eran enterrados cerca de sus hogares. El uso de máscaras funerarias, como las de jade, representaba la inmortalidad del espíritu. Los rituales de muerte incluían oraciones, sacrificios y banquetes. La dirección del entierro, el uso de colores y la disposición del cuerpo reflejaban creencias astronómicas y simbólicas. Para los mayas, el alma podía reencarnar o permanecer en el inframundo, dependiendo de sus actos en vida y del favor de los dioses. A pesar de la caída de sus grandes ciudades y el colapso político del período clásico, el legado de los mayas sigue vivo. Millones de personas en México, Guatemala, Belice y Honduras conservan su idioma, costumbres y tradiciones. Su arquitectura monumental, sus conocimientos astronómicos y su arte continúan inspirando al mundo moderno. El misterio de su desaparición aún fascina a arqueólogos y estudiosos, pero lo cierto es que su cultura nunca murió. Los mayas actuales son herederos de una civilización que dejó una huella eterna en la historia de la humanidad, recordándonos que su sabiduría y conexión con la naturaleza siguen siendo ejemplo de equilibrio, resistencia y grandeza. No olviden darle like, suscribirse y comentar. Déjame tu opinión en la caja de comentarios.